Hola, 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 ¿me escuchan? Hola, hola. Ahora sí, profesor. Te escucho. Ya, bien, bien. Entonces ya estamos bien. Ya. Hay que aprovechar el tiempo porque han cortado la luz por libre, ¿ya? Por mi casa también hay luz, pero tengo un poco de batería y tengo internet por el celular, ¿ya? Bien. Vamos ahí entonces. Eh, mm, claro. Eso. A ver, ¿ven mi pantalla? ¿Ven mi pantalla? ¿Lo pueden ver? Sí, sí, profesor. Ya. Bien. El día de hoy vamos a mencionar algo que son las paradojas en la lógica, ¿ya? Yo he hecho al respecto mis investigaciones sobre paradojas, ¿ya? Por ejemplo, lo que es mi tesis de licenciatura, ¿ya? La hice pues considerando las paradojas, ¿no? Específicamente mi tesis de licenciatura fue sobre la paradoja de Epimenides, ¿sí? Esto, pues, bueno, lo hice por la San Marcos ya en el año 2014. Luego, la de maestría también tiene que ver con paradojas, en este caso la paradoja de Bertrand Russell, ¿sí? En posgrado, en la misma universidad, en el año 2016, ¿sí? Y, bueno, ya para lo que es este doctorado, igualmente, en la misma universidad, la paradoja de Curry, hice una investigación sobre esa, en el año 2020, o sea, hace, digamos, 2 años, ¿no? 2 años y 2 meses, vamos a decirlo así, ¿ya? Bien, entonces, yo conozco este tema y lo he llevado a tesis, también artículos, he publicado artículos sobre paradojas. En el siguiente ciclo ya lo conocerán, ¿sí? Porque al parecer, bueno, vamos a llevar el curso de lógica matemática, que no sería más que la continuación de esto, ¿no? La continuación de esto, pero ya un poco más profundidad. ¿Ya? Bueno, entonces, ahí se encuentra el señor Richard Miranda. Sí, profesor. Ya, mira, yo no sé cuántos megas me quedan y tampoco estoy muy atento, ¿ya? Pero si de la nada se corta o deja de hablar, tú me escribes, ¿ya? Me escribes avisándome eso, ¿ya? Porque Ok, seguramente profesor. ya se fueron los megas y tendría que recargar internet pues por todo el día. Creo que hay una oferta por ahí y con la cual se puede trabajar. Ya, gracias. Bueno, entonces las paradojas, pues básicamente así, ¿qué cosas son de forma fácil? Son argumentos, así como las falacias. Pero recuerdas que era una falacia, ¿no? Una falacia es un argumento de qué tipo? Es un argumento lógicamente inválido, pero psicológicamente persuasivo, ¿sí? Esa era la idea. Eso es lo que se llama una falacia. Una paradoja es un argumento que se basa en, digamos, premisas aceptables, que se basa en premisas aceptables y que mediante procesos de raciocinio aceptables llega a una conclusión inaceptable. Esa es la idea, ¿no? Esa es al menos la definición más aceptada. Obviamente algunos no lo reconocen, pero es, digamos, la más aceptada, ¿no? Argumento que parte de premisas aceptables y mediante inaceptable. Inaceptable. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces, continuamos.
La palabra paradoja significa contrario a la opinión, o sea, al margen de la opinión, quiero decir, ¿no? Al margen de la opinión. Así como la palabra paramilitar, ¿no? ¿Qué es un paramilitar? ¿No? Bueno, acá en Perú no hay paramilitares, bueno, hasta donde se sabe, no hay paramilitares. En Colombia hay paramilitares, ¿no? Paramilitar es un militar, alguien que ha estado en el ejército o que constituye parte de un ejército, que se ha salido, del ejército oficial y que conforma un grupo aparte del oficial. Se le llama pues comandos paramilitares que tienen sus propios propósitos, sus entrenamientos, pero son paramilitares, ¿ya? Incluso en algunos momentos están al margen de la ley, ¿ya? Pero también en otros momentos se trabajan con el gobierno porque tienen enemigos en similitud. En el caso de Colombia, bueno, la guerrilla, las FARC, o sea, que no solamente es combatida por los militares, sino también por los paramilitares. En algunos casos fue así, ¿ya? Bueno, al margen de la opinión significa paradoxos. Al margen de la opinión recibida y común. Muy bien. Entonces, continuamos. El adjetivo paradójico pues sería más o menos así como extraño, increíble, raro, extraño, ¿no? Inesperado. En el sentido coloquial, una paradoja es una pequeña frase que resulta absurda, pero que después la comprendes cuando la analizas con calma. O sea, es una frase que tú dices, qué rara que es la frase, parece no tiene sentido, pero luego la estudias con calma y te das cuenta de que sí tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, las famosas frases de Heráclito, ¿no? ¿Te acuerdas de esa frase que dice, nadie se puede bañar dos veces en el mismo río? Es una paradoja, pues, ¿no? Porque obviamente tú dices, pero ¿por qué no me puedo bañar, no? Y él te explica por qué, bueno, un poco lo entiendes, ¿no? Pero no solamente los filósofos hacen esas expresiones, en realidad esto viene de literatura, de la política, de la comedia, del saber popular. Hay muchas fuentes de las paradojas en sentido coloquial. Por ejemplo, en La Granja, si no me equivoco, el autor de La Granja fue H.G. Wells. H.G. Wells. George Orwell. Fue George Orwell. Muy Buen amable, día, doctor. gracias por la corrección. En esa obra, que es La Granja, vas a escuchar esta frase. Todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Que es la expresión que hace uno de los cerdos cuando llega al poder, ¿no? Y se hace con el poder. Y bueno, esta obra La Granja, digamos que es una especie de ataque o parodia en ese momento del estalinismo soviético. En ese momento, ¿no? Hoy en día se puede entender como una parodia en realidad de cualquier totalitarismo. Cualquier totalitarismo te vende esa idea, ¿no? Vamos a ser todos iguales, ¿no? Vamos a ser todos felices y todo eso, ¿no? Pero una vez que llegan ahí, pues, ¿no? Tú sabes lo que pasa, ¿no? Se llenan de joyas, de relojes caros, ellos son los únicos que comen, los demás no comen, entonces, ¿no? Se convierten en los cerdos de esa granja, ¿ya? Bueno, sigamos. Entonces, es paradójico que digan eso, ¿no? Todos somos iguales, pero unos más iguales que otros, ¿no? Eso es paradójico. A ver, otra más de repente que te pueda interesar, ¿no? ¿Qué te parece este de acá? ¿Lo has escuchado o no? ¿Qué significa? A ver, el hombre es como el oso. A ver, ¿qué más sigue? ¿Nadie sabe? Mientras más feo, más hermoso, doctor. Sí, pero ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Es Que, Córdoba, te estoy apuntando a Córdoba. A ver, ¿qué? Te escucho. ¿Qué significa eso?
Claro, que el oso es un animal por naturaleza salvaje, ¿no? Y agresivo. Y hace una sinonimia con el hombre, ¿verdad? Pero, o sea, dentro de toda de ese salvajismo también tiene la ternura, pues, clásica de las imágenes del oso, ¿no? O puede ser un significado, no lo había visto así, ¿ya? Pero podría ser. Yo entiendo al menos 3 significados de esta frase, ¿ya? La primera es esta, ¿no? El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso. ¿Por qué? Porque un hombre macho que se respeta, debe ser feo, pues, ¿me entiendes? Un hombre macho no puede ser todo bonito, cabello rubio, así calado, que huele bien, ¿no? Que se corta las uñas, ¿no? Eso así macho no es, ¿no? ¿Me entiendes? Por eso el hombre es como el oso, pues, ¿no? Mientras más feo, más hermoso, en este sentido, más hombre es. Más hombre es, ¿no? Un hombre no debe ser bueno, no debe ser bonito, quiero decir, debe ser feo. ¿Me entiendes? ¿Ya? Es un primer significado. Segundo significado que he encontrado, el hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso. De que justamente el hombre que es feo, como sabe que es feo, tendrá poco éxito con las mujeres. Por lo tanto, como tendrá poco éxito con las mujeres, al menos con esas mujeres que estiman mucho la belleza, ¿qué le queda? A ver, ustedes que son de filosofía y que no creo que sean Mr. Perú, ¿ya? ¿A qué te queda a ti? Si no tienes belleza, ¿qué te queda? A ver, ¿quién responde? El conocimiento, doctor, la sabiduría. Correcto, correcto, La, correcto. ah, ¿Entienden? O sea, eso. Claro, o sea, no destacas como un hombre bello, pero contigo pueden conversar y saben muchas cosas, tienes muchas opiniones, eres un hombre de mundo, has viajado por muchos lugares, has leído libros, pues no sé, extraños, pero también de filosofía, de qué sé yo, de lógica y qué sé yo, y de matemáticas y así, ¿no? ¿Entiendes? ¿Ya? Pero el hombre es como el oso, pues. Mientras más feo, más hermoso, porque mientras más feo es, se pone a estudiar, a sacarse su título, su grado, su doctorado y todas esas cosas. ¿Entiendes? Entonces, porque no le queda otra, pues. Pero así, siendo un hombre culto, se hace bello. Se hace bello. Porque la belleza reside en el interior. El interior. ¿Ya? Ese es un segundo significado. Y el tercer significado que he encontrado es el siguiente, ¿no? El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso. ¿Por qué? Porque la mujer inteligente debe buscarse un hombre feo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué la mujer inteligente fracasa si se busca un hombre muy guapo? ¿Quién me explica? ¿Por qué fracasaría? Porque muchos se van a fijar en él. Porque muchas Por se van a supuesto, fijar. porque al toque se lo van a quitar. Al toque se lo va a hacer. El hombre más guapo del salón, digamos, ¿no? O de la universidad. Ahí está, el boxeador de la Villarreal, ¿no? ¿Han visto? Hay un boxeador en la Villarreal ¿no? ¿Han conocido a ese boxeador? ¿No? Que ha retenido el título, ¿no? ¿Han visto eso? Bueno, no sé. Ese boxeador de la Villarreal, imagínate que pues sea un churro, un guapo, no lo sé, ya, yo no sé mucho de cómo aprecian las mujeres la belleza, ya, pero imagínate que alguien piensa eso, ¿no? Entonces, tú te juntas con ese boxeador, ¿no? Que tendrá pues muchas fans, ¿me entiendes? O sea, estar con alguien así no es recomendable, es una tortura. Esa mujer no va a estar tranquila, va a estar todo el tiempo celosa, llamando por el celular, creyendo que cualquier chica que le escribe ya, ¿no? Quiere algo con él, ¿me entiendes? O La sea, de la Piqué, mujer, doctor. la mujer como Piqué, ¿no? Por eso, por eso la mujer inteligente, que es inteligente de verdad, debe estar con un hombre feo. Porque eso, sí, también es probable que se lo quiten, ya, pero es menos probable. Es cierto que también ocurre que hay algunos hombres feos que son mal agradecidos, ¿no? Pero mira, por lo general los hombres feos son como ese perro de la calle, ese perro ciego y cojo de la calle que recoges. Cuando tú recoges a un perro, digamos, no ciego, pero tuerto, un perro tuerto y cojo de la calle, ese perro, ¿cómo te ve a ti? Cuando tú recoges un perro tuerto y cojo de la calle, lo recoges,
lo asumes como tu mascota. Ese perro, ¿cómo te ve a ti? Como un salvador, Con como un amor. Tú lo eres todo, es ella, tú lo eres todo, mi señor. Yo te voy a servir, voy a defender tu casa, voy a ladrar a cualquier cosa para que estés atento, ¿no? Tú lo eres todo para mí. Igualmente con un hombre feo, ¿no? Bueno, aunque un hombre feo sufrido, ¿no? Eso sería metafóricamente, ¿no? Porque también hay hombres feos bien sobrados, ¿eh? Así que bueno, yo he encontrado esos tres significados de esta paradoja. El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso. Mira, y aquí encima la ciencia no miente. La ciencia no miente, ¿ves? Aquí estamos haciendo propaganda para todos los feos. Así que ya sabes, dame like y comparte mi transmisión. Estudio confirma que las mujeres son más felices cuando están con un hombre feo, ¿no? Bueno, no sé si es cierto eso, pero por ahí lo vi, ¿no? Estamos en la época de los trolls. Correcto. En sentido técnico, ¿qué es una paradoja? Una paradoja es un argumento que parte de premisas aceptables y que aplica un razonamiento aceptable, pero que desemboca en una conclusión inaceptable. Vamos a ver ejemplos, ¿ya? Para que entiendas esto. La paradoja de Aquiles y la tortuga, que seguramente la han escuchado o la van a escuchar en su curso de griego, en su curso de filosofía antigua. A ver. Y si no, pues te la cuento ahora, ¿no? Ya mira. Aquí está Aquiles y la tortuga. Vamos a hacer esto. Entonces sucede que aquí está Aquiles, y como él es buena gente, le da a la tortuga un espacio, digamos de 10 metros. Imaginemos, la pregunta es, ¿quién llegará primero a la meta, la tortuga o Aquiles? La gente dice, obviamente Aquiles, pues, ¿qué pasa? La tortuga es bien lenta, ¿no? Por más rápida que corra, pues no, pues Aquiles es invencible, ¿no? Entonces Aquiles, como es bien soberbio, le da 10 metros a la tortuga de ventaja. Imagínate que Aquiles tenga una velocidad de 10 metros por segundo y la tortuga de 1 metro por segundo. Pasa el primer segundo. Cuando pasa el primer segundo, Aquiles ya llegó donde estaba la tortuga. Pero en ese mismo segundo, la tortuga avanzó 1 metro. Ahora, pasa la siguiente unidad de tiempo, cualquiera que sea, ¿no? Que creo que sería 1 segundo sobre 10. 1 segundo sobre 10, ¿no? Vamos a tomarlo así ya. 1 segundo sobre 10. Aquiles llega donde está la tortuga, ¿no? Donde avanzó ese metro. Pero en ese 1 segundo sobre 10, la tortuga ya avanzó un poquito más. Específicamente 0,1 metros. Y de nuevo, pasa 1 sobre 100 segundos. 1 sobre 100 segundos. Aquiles llega donde estuvo la tortuga en 1 sobre 100 segundos, pero en ese mismo lapso de tiempo, la tortuga ya avanzó 0,001 según 1 metro. Y así, tú puedes estar haciendo este razonamiento de forma infinita y te vas a dar cuenta que la tortuga siempre estará un paso por delante. Por lo tanto, si la tortuga va a estar siempre un paso por delante, la tortuga no es superada por Aquiles. Y a esto se le llama la paradoja de Aquiles y la tortuga. Entonces, ya entienden lo que es una paradoja, ¿no? Hay premisas aceptables, Aquiles es más rápido que la tortuga, hay un razonamiento aceptable, la tortuga llega hasta donde estuvo Aquiles llega hasta donde estuvo la tortuga, y también hay digamos, una conclusión, en este caso inaceptable, ¿no? Que es que la tortuga superará a Aquiles. O, si quieres tú, no es superada por Aquiles, ¿no? Esta es la paradoja de Aquiles y la tortuga, ¿de acuerdo? Es una paradoja, y vamos a ver más como estas en lo que resta de la sesión. Bien. ¿Alguno de ustedes tiene una opinión sobre esta paradoja? ¿Cómo resolverla a lo mejor? ¿O qué es lo que sucede acá? ¿Pueden dar una opinión? ¿Nadie?
Primera vez que la ven. Ya, ok. Vamos a continuar. La paradoja de Galileo. Galileo Galilei la formuló. Básicamente lo que dice esta paradoja es lo siguiente. Escucha bien, ¿eh? Escucha bien. Vamos a comparar dos tipos de números. ¿Ya? Por un lado están los números naturales. Imagínate del 1 al 100, naturales. Y por otro lado están los cuadrados, como el 1, el 4, el 9, el 16, el 25. Aquí debería decir 36, 49, 64, 81 y 100. ¿Ya? ¿Cuántos naturales hay acá? 100. ¿Cuántos cuadrados hay? Creo que son 9, a ver, 3, 6, 7, 8, no, hay 10, hay 10. Hay 10 naturales. Por cada 100 naturales hay 10 cuadrados. ¿Ya? Bien. Pero ahora piensa en algo, ¿no? Siendo así del 1 al 100, ¿quién es la parte y quién es el todo? Los naturales son el todo. Y los cuadrados son la parte. Y como tú sabes, por lógica, el todo siempre es mayor que la parte. Estamos hablando de una lógica bastante básica, ¿ya? El todo es mayor que la parte. ¿De acuerdo? Si es así, la pregunta es la siguiente. Siendo así, la pregunta es la siguiente. ¿Y qué pasa si lo llevamos al infinito? Porque como tú sabes, hay infinitos naturales. Y como hay infinitos naturales, también hay infinitos cuadrados. Si hay infinitos naturales y hay infinitos cuadrados, la pregunta es, ¿se mantiene todavía esto? ¿El todo sigue siendo mayor que la parte o más bien tienes que asumir que el todo es igual que la parte? A menos que tú digas que hay infinitos que son más grandes que otros infinitos. Pero eso también es un problema. ¿Ya? En conclusión, ¿qué dice la paradoja de Galileo? La paradoja de Galileo básicamente plantea esto. Escucha bien, ¿eh? Que las relaciones de mayor, menor, parte y todo, o igual, las puedes plantear entre ámbitos finitos. Finitos. ¿Sí? Pero en ámbitos infinitos, la relación de mayor, menor o igual o parte todo ya no tiene sentido. Como lo acabas de ver en este ejemplo de acá, ¿no? Pierde sentido. Por lo tanto, no se puede hacer matemáticas con, digamos, infinitos, con el infinito. ¿Ya? Esto sería entonces la paradoja de Galileo. ¿Alguna pregunta sobre esta paradoja? De repente una solución o de repente hay alguien que no la entendió. Profesor, yo no la llegué a entender muy bien. Bien, aquí te explico un poco más de otra manera, ¿ya? Este de acá, ¿ya? Mira, este de acá. Depende de que del 1 al 100 hay 100 naturales, pero también del 1 al 100 hay 10 cuadrados. ¿Qué es un número cuadrado? Un número cuadrado es de esta forma, x al cuadrado. Entonces, en lugar de x puedes poner 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10, y te va a salir 100. O sea, x asume ¿qué valor? Del 1 hasta el 10. Bien, estos son los números finitos, en ámbitos finitos. La pregunta es, ¿y qué pasa en el infinito? Porque sabemos que hay infinitos naturales y también que hay infinitos cuadrados. ¿Se mantiene todavía esto
el todo es mayor que la parte, porque tú sabes que los cuadrados son parte de los naturales, son parte, ¿no? ¿Ves? Aquí es 1, 4, 9, 25, son parte de toda esta totalidad. Entonces la pregunta es justamente esta, ¿no? Si se siguen manteniendo estas relaciones, Galileo dice que no, ya no se mantiene, o sea, no tiene sentido, no tiene sentido esto, ¿no? Por lo tanto, esa es la moraleja de la paradoja de Galileo. Aquí dice, ¿eh? Todo lo que podemos decir acerca de dos conjuntos es que ambos son infinitos, ya que las relaciones igual, mayor y menor se pueden aplicar a los conjuntos finitos, pero no a los infinitos. Bien. Entonces, él asumió esto, ¿no? Él asumió, es una paradoja que siendo el cuadrado la parte del todo, en el infinito, el todo se vuelve igual que la parte. ¿Sí? Ahí tenemos la siguiente explicación. Siguiente paradoja. A ver si la recuerdan o la conocen. Ha salido en muchas películas. La paradoja de los viajes en el tiempo. Escuchen. Escuchen. Si yo viajo al pasado, imagínense que yo viajo al pasado, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si yo viajo al pasado y llego muy joven, llego cuando mi padre era muy joven, digamos un niño, y mi abuelo era un hombre adolescente, qué sé yo, joven, ¿ya? Entonces, ¿yo qué hago? Yo mato a mi abuelo. ¿Qué pasaría si yo mato a mi abuelo? Antes de que engendre a mi padre. Imagínate eso, ¿no? Si yo mato a mi abuelo antes de que engendre a mi padre, o sea, cuando es niño, viajo al pasado y me encuentro con mi abuelo de niño y lo mato. ¿Qué sucedería? A ver, alguien que me explique a ver qué sucedería. No nacería ni tu padre y tu padre no te daría. No haría que nazcas tú. Bien. Tú eres Nether, ¿no? Nether Meneses, ¿no? Miranda, profesor. Ah, perdón, eres Miranda, A ver, me confundo la voz, no es fácil de reconocer. Gracias, Miranda. Si tú no permites que tu abuelo tenga a tu padre, entonces tú no vas a nacer. Y si tú no naces, ¿qué sucede? Si tú no naces, entonces ocurre algo muy interesante, que tú no viajas al pasado, pues, ¿no? Pero si tú no viajas al pasado, a tu abuelo no le pasa nada. Y si a tu abuelo no le pasa nada, eso implicaría que él engendra a tu padre y que tu padre te engendra a ti. Y si tu padre te engendra a ti, tú existes. Y si tú existes, tú vuelves a viajar al pasado y matar a tu abuelo. Y así se da esta paradoja. ¿Ya? Básicamente, esto es lo que ocurre, ¿ya? Premisa 1. Si viajo al pasado y mato a mi abuelo, entonces yo no existiré. Premisa 2. Pero si no existo, entonces no viajé al pasado y no maté a mi abuelo. Conclusión. Si viajo al pasado y mato a mi abuelo, entonces pasado y no maté a mi abuelo. Y esto es absurdo. Premisas aceptables, razonamiento aceptable, conclusión inaceptable. La paradoja del abuelo. ¿Alguna pregunta sobre esta paradoja en particular? ¿Alguna solución? ¿Nadie se imagina una solución? ¿Han visto la película Avengers? ¿Nadie ha visto Avengers? Bueno. Hay una especie, ¿no?, de controversia y de discusión. En fin, digamos. Paradoja de Protágoras. ¿De acuerdo? A ver. Paradoja de Protágoras. Escucha bien, ¿no? Protágoras es un profesor de Derecho y tiene un trato con Euatlo, que vendría a ser un alumno que estudia con él.
y le dice lo siguiente, ¿ya? Mira, escucha, le dice lo siguiente. Si yo aprendo contigo derecho, le dice Euatro a Protágoras, te voy a pagar la mitad ahora, pero la otra mitad te la pagaré ¿cuándo? Si yo gano mi primer juicio. Si gano mi primer juicio, dice Euatro, entonces te pago, pues, te doy tu dinero, ¿sí? Protágoras dice que está bien, entonces le enseña derecho, le enseña a ser abogado, le enseña lógica no formal, para que, pues, gane todos los juicios que pueda. ¿Y qué ocurre? Tiempo después, Euatro no tiene ningún juicio y no le paga, por lo tanto. Protágoras le va a reclamar y Euatro le responde porque no, que no he tenido ningún juicio, no que te voy a pagar, he estado trabajando en otras cosas. Entonces, ¿qué hace Protágoras? Lo demanda, ¿sí? Lo demanda. Entonces, los dos están ante un juez. Y primero habla Protágoras y le dice, mira, tú me tienes que pagar. ¿Por qué? Porque si yo gano este juicio, entonces tú pierdes. Y si tú pierdes, me favorece la demanda. ¿Cuál es mi demanda? Que me pagues. Y como me favorece la demanda, ¿qué tienes que hacerme? Pues pagarme, ¿no? Me vas a pagar mi dinero. Y por otro lado, si yo pierdo este juicio, eso también es bueno, porque si yo pierdo, significa que tú ganas tu primer juicio. Y según tu promesa, cuando tú ganas tu primer juicio, también me pagas. O sea, gane o pierda este juicio, tú igual me vas a dar mi dinero. Esto le decía Protágoras, gran sabio relativista de la época de los griegos. En ese momento, entonces, ¿qué responde Euatro? Mire, maestro, le dice, por el mismo motivo yo a usted no le debo pagar. ¿Y por qué? Por el mismo motivo, pues miren, si yo, en este caso Euatro, gano el juicio, ¿qué significa? Que su demanda no tuvo lugar. Y como tu demanda no tuvo lugar, no hay dinero. Chao, se va el dinero. No te pago. ¿Por qué no te pago? Porque yo gané el juicio y cuando gano el juicio, tu demanda no procede. Pero si yo pierdo este juicio, significa que no lo gané. Y cuando yo te dije que solamente pagaría cuando gane. Cuando gane, como estoy perdiendo, tampoco va a haber dinero. Así que gane o pierda este juicio, yo no te pago a ti nada. Pregunta. Si ustedes fueran el juez, ¿a quién le deberían dar la razón? ¿A Euatro o a Protágoras? Esa es la paradoja de Protágoras, por si no la conocían. ¿Ya? ¿Alguna opinión al respecto? ¿Alguna solución tal vez? ¿Todo bien? Correcto. Sigamos entonces. Ahora vamos a ver la paradoja de Dios y la piedra. ¿Qué es más fácil? ¿Ustedes la conocen ustedes, sí o no? La conocen, ¿no? ¿Puede Dios crear una piedra tan grande que ni siquiera Él sea capaz de cargar? ¿La puede hacer o no? Si la puede crear, ya no la podrá cargar, pues. Porque recuerda que debe ser una piedra tan grande que no la pueda cargar. Por ende, no lo puede todo. Ahora bien, si no la puede crear, o sea, Él no puede crear una piedra tan grande que Él no pueda cargar, es imposible para Él, imagínate. Si no la puede cargar, si no la puede crear, entonces tampoco lo puede todo. Por lo tanto, cree la piedra o no la cree, Él no lo puede todo. Por lo tanto, como no lo puede todo, aquí hay una paradoja, porque si Dios es Dios, debe poderlo todo, ¿no?
Sin embargo, por este razonamiento se demuestra de que no lo puede todo. Paradoja de Dios y la piedra. Seguramente muy fastidiosa en la época medieval. Bien. Al respecto, ¿hay alguna opinión, alguna solución? ¿Algún punto de vista? ¿Algún creyente se ha sentido ofendido de repente? ¿Nadie? Bien, entonces sigamos avanzando. La paradoja de Epicuro se vincula mucho al problema del mal. El problema del mal parte de lo que se llama la teodicea. La teodicea es, en pocas palabras, la teodicea es, digamos, a ver, la teodicea es, vamos a decirlo, ¿no? Teo Dios. ¿Y qué es justicia? Es la justicia de Dios. Justicia de Dios. O sea, tiene que ver con el problema del mal. Con el problema del mal. ¿Cómo explicar el mundo? Dios crea el mundo, Dios es bueno, ¿por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué hay mal en el mundo? ¿Sí? Seguramente no sabe que hay mal, pero no es posible, porque Dios es omnisapiente y Él lo sabe todo. Ah, ya, entonces a lo mejor Él sabe que hay mal, pero no puede arreglarlo. Pero esto no es posible, porque Dios lo puede todo, es omnipotente. Bueno, Dios sabe que hay mal, puede evitarlo, entonces ¿por qué no lo hace? A lo mejor Él no quiere pues eliminarlo, pero si esto fuera así, entonces Dios ya no podría ser bueno, porque si Dios es Dios, debe querer lo bueno. ¿Cómo es posible que Él no quiere eliminar el mal? A esto se le llama la paradoja de Epicuro. Que yo sepa, no fue planteada específicamente por Epicuro, pero aparece en la obra de Lactancio. Lactancio, en la época medieval. En esa obra aparece. Se le atribuye a Epicuro, aunque sea Epicuro, de los profesores de griego seguramente que llevarás. Epicuro decía, ¿no?, que no hay que temerle a los dioses, ¿te acuerdas? No hay que temerle a los dioses, no hay que temerle, ¿te acuerdas? El tetrafármaco, ¿no? El tetrafármaco. No temas a la muerte, no temas a los dioses, el placer es fácil y el dolor es superable. ¿Sí? Son los cuatro remedios de Epicuro. Él decía que no temas a los dioses porque pues, en el caso de que existan, dice él, tienen cosas mejores que ser, ¿no? Tienen cosas mejores que hacer que ocuparse de los asuntos. ¿De acuerdo? ¿Alguna solución? ¿Alguna perspectiva? ¿Nadie? Bien. Entonces sigamos. La paradoja del mentiroso es una clásica paradoja de la época de los griegos, de Eubúlides de Mileto. ¿Sí? Por cierto, la próxima semana, el 20 de febrero, voy a estar dando una conferencia sobre la verdad, ¿ya? Pues en 3 días seguidos. Les pasaré pues el enlace, ¿no? Será en la noche, algo así será, ¿ya? Bien tarde, no me acuerdo qué hora me han dicho, pero 7, 8 de la noche por ahí, ¿no? Bueno, lo que digo es una mentira. Lo que digo es una mentira. Si yo digo esto, ¿qué sucede? ¿Es falsa o verdadera la oración A? Es la pregunta. ¿Es falsa o verdadera? Es la pregunta, ¿no? Entonces, ocurre acá un razonamiento confuso, ¿no? Porque mira, si esta oración, fíjate bien, ¿no? Si esta oración, la A, es verdad, ¿qué significa que sea verdad? Que es mentira, pues. Si es verdad, es mentira, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque lo que dice la oración es que ella es una mentira. ¿Me entiendes? Ah, ya. ¿Y qué pasa si es mentira?
Si es mentira, si tú supones que A es mentira, la estás confirmando. Porque lo que dice A es que es una mentira. Por lo tanto, si es mentira, es verdad. Aquí se aplica la definición de paradoja que dio Piscoya y también García Zárate, ¿no? Tipos especiales de contradicción cuya verdad implica su falsedad, del mismo modo que su falsedad implica su verdad. Aquí ocurre la paradoja del mentiroso. A ver, te voy a proponer otra paradoja y a ver quién la resuelve. Aquí hay tres falsedades. 1. Lima es la capital de Chile. 2. El pisco es una bebida alcohólica. Y 3. 1 más 2 más 3 más 4 igual a 20. Pregunta para ustedes. A ver, respóndanme si están ahí ya, porque no los escucho. ¿Cuál es la tercera falsedad? Lima no es la capital de Chile. Ya, por ahí comenzamos. Tú eres Miranda, ¿no? ¿No? Dentro, ¿no? Sí, profe. Escúchame. Lima, este es falso. Es falso. Bien. El pico es una bebida alcohólica, verdadero. Esta suma es falsa también, ¿no? Es falsa, porque sale 10. La pregunta es, ¿cuál es la tercera falsedad? Sería Aquí aquí hay tres falsedades. Ese sería falso. ¿Ya quién dijo eso? ¿Miranda también? Sí, profe. Muy bien, entonces sería esta. Pero hay una paradoja ahí, pues. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú asumes que esta es una falsedad, si tú asumes que es una falsedad, por supuesto, ¿no? Se convierte en verdad. Y si tú asumes que es verdad, también, de nuevo, te devuelve una falsedad. Mira, ¿por qué? Pero que, mira, escucha. Si asterisco es verdad, si es verdad que hay tres falsedades, si es verdad que hay tres falsedades, entonces para que sean tres, ella debe ser falsa. Y de nuevo, si tú asumes que asterisco es falso, se cumple, pues. ¿Se cumple qué cosa? Se cumple que hay tres falsedades. Sería también verdadera. Ese es el problema. Esta se llama la paradoja del mentiroso. En una versión un poco más didáctica para comprenderla. Esta paradoja se da presente en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en esta pregunta, ahí está la paradoja del mentiroso, ¿no? Si una persona me dice, no me hagas caso, y no le hago caso, ¿le estoy haciendo caso, sí o no? ¿Ves? Ocurre una paradoja. Y lo mismo acá, mira. Si la mujer siempre tiene la razón y el hombre siempre está equivocado, entonces, si un hombre acepta esta idea como cierta, ¿el hombre está equivocado o tiene la razón? ¿Qué dicen? A ver. Es una paradoja, ¿no? Estas paradojas también se presentan en una versión oracional. O sea, jugando ya con los valores de verdad, ¿no? No se llama específicamente el mentiroso, pero ya tiene vinculación con el mentiroso, ¿no? Mira, este es un meme. Ya vas a dormir. Estoy durmiendo, dicen, ¿no? Esta afirmación es falsa. Le está lanzando la paradoja del mentiroso, ¿no? Y ella le responde, justamente lo que hace responder ella es la solución, ¿no? Esa afirmación es falsa y sin sentido. Responde ella, ¿no? Y luego el cerebro le responde, ¿no? Pero, ¿esta afirmación es falsa o sin sentido? Y ahí ella se queda confundida, ¿no? O sea, porque ocurre que tú puedes obtener otras paradojas tipo mentiroso así, ¿no? Diciendo, esta oración es falsa
o sin sentido. ¿Sí? Y tú puedes razonar, ¿no? ¿Qué pasa si es verdadero? ¿Qué pasa si es falso? Y ahí ocurren cosas muy interesantes. Este es el problema de las oraciones autorreferenciales. ¿Por qué autorreferenciales? Pues porque se refieren a sí mismas, ¿no? En la palabra esta. ¿De acuerdo? La paradoja de Piménides se suele confundir con la paradoja del mentiroso. Yo la estudié en una tesis, como te mostré al comienzo. Y mucha gente confunde con mentirosos. ¿Cómo se formula la paradoja? Todos los cretenses son mentirosos. Un día Epiménides, al que ves ahí en la foto, dice: todos los cretenses son mentirosos. Él dice eso. La pregunta es, ¿esta es una paradoja? ¿Sí o no? Y por un lado parece que sí, ¿no? Porque si esta expresión, vamos a llamarla la expresión C, de cretense, ¿no? Si C es verdad, si todos los cretenses son mentirosos, entonces se quiere. Eso es cierto, ¿ya? Un caso. Es verdad, es falso. No, yo supongo que a veces todos los cretenses son mentirosos, es falso. A ver, ¿eso a qué equivale por lógica de predicados? ¿Quién se acuerda de esto? ¿Cuál es la negación de todos los cretenses son mentirosos? ¿Quién se acuerda de esto? Es una SAP. A ver, ¿cuál es la negación de una SAP? ¿Nadie se acuerda? La negación de una SAP es una SOP. O sea, algunos cretenses no son mentirosos. O sea, yo tendría que ubicar a ese cretense que no es mentiroso para que yo pueda decir que C es verdad. O que al menos no es mentira. Sin embargo, ¿qué diferencia hay entre todos y algunos? Que cuando tú decías todos, incluías a Piménides. Por eso resultaba que lo que él dice es verdadero y también es falso. O sea, si es verdadero, es falso. Pero en el caso de algunos, Piménides, porque son algunos, pues. Puede ser él como puede ser otro. Por lo tanto, si lo que se supone que él dice es falso, yo no sé si este algunos se refiere a Epiménides. Por lo tanto, no puedo concluir que lo que él ha dicho también sería verdadero. Entonces yo digo que esto no se cumple. Recuerda que decía Piscoya, García Zárate, una expresión es paradójica cuando a partir de suponer su verdad se deduce su falsedad. Cuando a partir de suponer su falsedad se deduce su verdad. Lo primero se cumple, pero lo segundo no. Por eso yo decía que esta no es una paradoja. Puede ser de repente una pseudo paradoja, una cuasi paradoja. Incluso algunos dicen que lo que dice Epiménides solamente es falso. O sea, es una expresión falsa nada más, ¿no? Todos los cretenses son mentirosos, ¿no? Sería algo falso nada más. Sobre todo si es la ley. Si tú aplicas reglas, se reduce a que C es falso. Nada más, ¿no? Entonces, esa fue mi tesis de licenciatura, que te comenté, ¿eh? La paradoja del Quijote se vincula mucho a la de Epiménides. Se vincula mucho, ¿eh? A ver, te la comento. Digamos lo siguiente, ¿ya? En un pueblo hay una horca. Y sucede que de ese pueblo era gobernante Sancho Panza, ¿no? Y es una isla, ¿no? Una isla. Entonces, había un puente para pasar, pero antes del puente hay una horca.
Y ahí la gente pregunta, ¿no? ¿Usted para qué viene a la isla? Y si lo que dicen es verdad, pasan. Y si lo que dicen es mentira, mueren en la horca. ¿Ya? Entonces había gente que decía, ¿no? ¿A qué vas ahí? Voy a comprar piñas en la isla. Ah, ya, puro paz. Y otro decía, voy a visitar a mi prima, pero tú aquí no tienes prima, estás mintiendo, entonces lo matan, ¿me entiendes? Lo matan en la horca, ¿ya? Entonces llegó alguien y dijo lo siguiente, moriré en la horca. Le preguntaron, ¿no? ¿A qué viene usted? Y él dijo, moriré en la horca. ¿A quién me dice? A ver, ¿qué sucede cuando tú dices esto? ¿Es verdadero o es falso? A ver, ¿qué dicen ustedes? Si alguien dice eso, moriré en la horca, ¿qué sucede ahí? ¿Qué problema sucede? Ocurre esto, mira ya. Que si lo que él ha dicho, digamos esto, que llamamos alfa, si alfa es verdad, entonces, ¿qué sucede? Que debe pasar. Pero cuando esta persona pase, automáticamente, ¿qué ocurre? Que alfa se vuelve mentira. ¿Por qué? Porque pasar significa que no se ha ahorcado. Y él dijo que va a morir ahorcado. Ah, ya. Entonces, ¿qué hay que hacer? Debe ser ahorcado. Pero si es ahorcado, lo que él ha dicho que sería. Si es ahorcado, lo que él ha dicho que sería. Una mentira, doctor. ¿Quién responde? A ver. No, si es ahorcado y él ha dicho que moriré en la horca, lo que él ha dicho que sería. Verdadero. Verdadero. Sería verdadero y vuelve a sacar el inicio, pues. Si es verdadero, entonces tiene que pasar. Pero si pasa, entonces no fue ahorcado. Entonces mentía lo que dijo. Entonces hay que ahorcarlo, pues. Pero si lo ahorcamos, él no dijo que moriría en la horca. Entonces es verdad lo que dijo él. Eso es una paradoja. ¿Me entiendes? También tenemos acá la paradoja de la tarjeta de Jourdain, o de Jourdain, de Philip Edward Bertrand Jourdain. Básicamente es una cosa muy simple, ¿no? Una tarjeta que tiene dos caras. En una cara dice esto. Atrás de esta tarjeta hay una oración verdadera. Tú das la vuelta y sale esto. Atrás de esta tarjeta hay una oración falsa. Y lo mismo ocurre, ¿no? Si este es verdadero, se concluye que esto es falso. Pero ¿qué dice? Que lo de arriba es falso. Bien. Entonces, primero, ¿qué pasó? Esta frase dice que la siguiente frase es verdadera. Muy bien. Y la frase siguiente, ¿qué dice? Que la frase de arriba es falsa. Hay paradoja, ¿me entiendes? Hay paradoja, ¿no? Si es verdadera, esta frase también es falsa. Tú supones que si es verdadera, entonces la siguiente será verdadera. Pero ¿qué te dice la siguiente? Que lo de arriba es falso. Entonces, si es verdadero, es falso. Y así también, ¿no? Si es falso, es verdadero. Porque si es falso, significa que la frase del reverso es falsa. ¿Y qué dice la frase del reverso? Que la otra frase será falsa. Pero si es falso, que es falso, es verdadero. Paradoja. Paradoja de Cantor, de la teoría de Josh Cantor, de la teoría de conjuntos. Para que entiendan esta, deben saber, pues, teoría de conjuntos. A ver, voy a... bueno, aquí tengo la versión más simplificada, ¿ya? En la teoría de conjuntos hay dos teoremas o dos ideas que chocan, ¿sí? Dos ideas que chocan. La primera idea es la siguiente, ¿ya?
Cuando A en este caso, pues, incluye a B, ¿no? Incluye a B. Cuando A incluye a B. Cuando A incluye a B. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre cuando A incluye a B? Hay dos posibilidades. O A es más grande que B, o es igual que B. ¿Por qué? Porque, bueno, todo este espacio que está acá podría estar vacío, ¿no? Claro, y también podría estar lleno. Si este espacio que está entre A y B está lleno, obviamente A es más grande que B. Pero si está vacío, A es igual que B. Por lo tanto, si A incluye a B, A tiene tantos o más elementos que B. ¿De acuerdo? Y por otro lado está el tema de el conjunto potencia. A tiene estos dos elementos, 1 y 2. Su conjunto potencia es el conjunto de subconjuntos que se pueden lograr reordenando los elementos del conjunto original. Por ejemplo, si tú reordenas estos elementos que tienes, el conjunto de 1, su subconjunto, ¿no? También obtienes el conjunto de 2. También obtienes al mismo A, el mismo A. Y también al vacío. En total, la potencia siempre tiene más elementos de A. A esto se le llama el teorema de Cantor. Y a lo de arriba se le llama relación de inclusión de conjuntos. ¿Ya? Ahora bien, vamos a imaginar un conjunto muy grande. En este caso, el conjunto universal. El conjunto universal, el conjunto universo. Se supone que el conjunto universo es el conjunto de todas las cosas. De todas las cosas que existen y hay, ¿no? En el universo. Bien. Pero así como hay este conjunto universo, incluso habrá su conjunto potencia. Su conjunto potencia. Entonces, aplicando el teorema de Cantor que tenemos, que la potencia del universo tiene más elementos que el universo. Eso es lógico por el teorema de Cantor, porque siempre la potencia tendrá más elementos. Pero ahora mira la relación de inclusión. Tú sabes que el universo lo incluye todo, porque es el universo. Y como lo incluye todo, también incluirá al conjunto de potencia. Y si esto es cierto, ¿qué se concluye? Que el universo tiene más elementos o igual que la potencia. El universo tiene más elementos o igual que la potencia. Y arriba, ¿qué te decían? No, que la potencia tiene más elementos. A esta contradicción se le conoce como paradoja de Cantor. Paradoja de Cantor. Llega a una contradicción, ¿no? Utilizando reglas muy sencillas, como la que acabo de escuchar. Este señor es George Cantor, matemático alemán del siglo XIX. ¿Alguna opinión? ¿Algún punto de vista? ¿Alguna solución sobre esta paradoja? Sigamos. Ahora te voy a presentar a la paradoja de Russell que estudié en mi tesis de maestría. La paradoja de Russell se plantea de esta manera, ¿ya? Mira, te voy a aprender acá, ¿ya? Por un lado hay conjuntos normales. Normales. Los normales son aquellos que no se incluyen a sí mismos, ¿no? O que no, mejor dicho, que no se pertenecen a sí mismos. Cuando A no pertenece a, es normal. ¿Y cuándo es anormal? Cuando pasa eso, cuando A está dentro de sí mismo, pertenece a. ¿Sí? A ver, conjuntos normales de cualquiera, por ejemplo, el conjunto de tus libros.
de tus libros que están ahorita en tu mesa. Imaginemos que tengas dos, ¿no? La Metafísica y la República. Es un conjunto, ¿de acuerdo? ¿Sí te das cuenta? Que dentro de estos elementos no está el conjunto de libros, sino que hay libros. ¿Me entiendes? Los elementos de este conjunto de libros, ¿qué contienen? Libros. A ver, profesor, un ejemplo de conjunto anormal, el conjunto universo. ¿Por qué el conjunto universo es anormal? Porque el conjunto universo, pues, contiene A, contiene a B, contiene a C, pero dado que el conjunto universo contiene a todos los conjuntos, entonces el universo es un conjunto, recuerda, debe estar dentro de sí mismo, pues. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el conjunto universal lo contiene todo. Y como el universal también es un conjunto, también está dentro de sí mismo. Este es un conjunto anormal. Anormal. ¿De acuerdo? Bien. Imagínate que quiero hacer esto, ¿ya? Un conjunto de conjuntos anormales. Un conjunto de conjuntos anormales. De todos los conjuntos anormales. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? O sea, un conjunto de R tal que X sea tal que este X se contenga a sí mismo. Pero por otro lado, me interesa hacer también, y esto es lo importante, un conjunto de todos los conjuntos normales. Normales. Yo podría hacer las dos, ¿eh? Pero voy a ir por el normal. Porque en realidad con el normal sale la paradoja. Entonces, ¿cómo sería mi conjunto? R es igual a X tal que X no pertenece a X. ¿Sí? Bien. Entonces, digamos que por de pronto R incluiría ¿qué conjunto? Aquí me responde, ¿si me entendió? Recuerda que R es el conjunto de todos los conjuntos normales. El que me entendió me responde, ¿ya? R, ¿a quién contendría? ¿A los libros o al universo? Si R es el conjunto de todos los conjuntos normales, y los conjuntos normales no se contienen a sí mismos, ¿R qué contendría? ¿A libros o a universo? ¿A este de acá o a este de acá? ¿A cuál? ¿A cuál? Universo. Pero, ¿por qué universo? Recuerda que el universo es anormal. ¿Por qué? ¿Por qué es anormal, profe? Porque se contiene a sí mismo, mira. Aquí está el universo, dentro del universo está el universo. Por lo tanto, contendría libros. Y otras cosas más. Lápices, cuadernos, lo que sea. ¿Bien? La pregunta es, ¿tú qué crees? Dentro de esta lista, ¿encontraremos a R de nuevo, sí o no? Igual que aquí encontramos a U, encontraremos dentro de esta lista de elementos del conjunto R, ¿lo encontraremos a R? ¿Sí o no? En realidad, esa es la paradoja, ¿no? Si tú respondes que sí, ¿qué problema surge? De que R se contendría a sí mismo. Y si R se contiene a sí mismo, ¿eso qué significa? Que es anormal. Anormal. Y si es anormal,
no debería estar dentro del conjunto de todos los conjuntos que son normales. ¿Me entiendes? Ah, ya, entonces tú te retractas. Profesor, no, R no está. Correcto. Si R no está dentro de R, entonces R, ¿cómo se llama? R se llama normal. Pero si R es normal, recuerda que R es el conjunto de todos los conjuntos normales. Debe incluir a todos los conjuntos normales. Y tú me acabas de decir que R es normal. Por lo tanto, R sí debe estar dentro de R. Pero al responder así, vuelves al comienzo acá otra vez. ¿Me entendiste? A esta genial paradoja, porque es muy genial, ¿eh? Se le llama la paradoja de Russell. Ha sido muy discutida, hasta hoy es discutida, ha sido resuelta por una axiomatización, pero no crean, o sea, hasta hoy es discutida, es analizada. No es un tema cerrado, igual que la paradoja del mentiroso, no es un tema cerrado. ¿Por qué creen pues, que uno la puede investigar en sus tesis, no? O sea, pero ves que requiere, ¿no? Formación, claridad de conceptos, definición de ideas, ¿sí? Conocer un poco de matemáticas, por supuesto. Esta es la paradoja de Russell. La paradoja de Russell. Se formula de forma, digamos, de manera lógica así, ¿eh? De manera lógica se formula así. Yo te he explicado una forma, digamos, didáctica. Esta es la forma lógica. En realidad, aquí sale más fácil, solamente que uno queda con la sensación de que le falta explicar más cosas, ¿no? Por eso he hecho toda la explicación anteriormente, ¿no? La paradoja de Russell la difundió Russell, el mismo Russell, con varios nombres. Uno de ellos es la paradoja del barbero. Seguramente la recuerdan, ¿no? Que son personas que no se afeitan a sí mismas. ¿Sí? ¿El barbero qué hace? Afeita a alguien, afeita a X. Sí y solo si X, no es cierto que X afeite a X. ¿Entiendes? Y obviamente el barbero no afeita a X cuando sí y solo si X se afeita a sí mismo. O sea, afeita a X. El barbero afeita a alguien cuando este alguien no se afeita a sí mismo. Y por otro lado, el barbero no afeita a ese alguien cuando, y solo cuando, ese alguien ya se afeita a sí mismo. La pregunta es, ¿y el barbero se afeita a sí mismo o no? Cuando tú planteas esto, te das cuenta, ¿no? Ah, ya, aquí va a ser una paradoja, pues, ¿no? ¿El barbero se afeita a sí mismo o no? ¿Alguien me responde? ¿Se afeita a sí mismo o no? ¿Qué pasa si se afeita? Desarrollen su pensamiento crítico. A ver, ¿qué pasa si se afeita? Es el único barbero, entonces no podría afeitarse. Correcto. Si él se afeita, entonces no se afeita. Profesor, ¿por qué? Porque si él se afeita, recuerda que él solo afeita a los que no se afeitan a sí mismos. Si ya se afeita, entonces no debe ser afeitado. Pero el no afeita. Profesor, ¿y si no se afeita? Si no se afeita, cumple con la condición para ser afeitado por el barbero. Pero el barbero es el mismo. Por lo tanto, si no se afeita, se afeita. Entonces se vincula mucho a lo anterior, ¿no? Si no se contiene, se contiene. Y si se contiene, se contiene. ¿Entiendes? Igual es la más conocida, ¿no? De hecho, mi tesis de maestría trató de esto, ¿no? ¿Cómo es posible que esta paradoja del barbero sea equivalente a esta? Yo me preguntaba eso, ¿por qué son equivalentes? De hecho que sí comprendo que son equivalentes, pero ¿por qué? Para comprender esta paradoja yo requiero matemáticas,
En cambio, para comprender esta no requiere matemáticas, requiere que uso del lenguaje. Yo me pregunté eso en mi tesis, ¿no? ¿Por qué? Entonces, esto fue, digamos, una idea para, digamos, eh, plantear la crítica a la famosa clasificación de las paradojas que dio Ramsey. Ramsey dijo que había dos tipos de paradojas: las paradojas lógicas y las paradojas semánticas. Las paradojas semánticas son tipo mentiroso, pues. ¿Ya? Tipo mentiroso. Y las paradojas lógicas son como la de Russell. Pero yo me preguntaba, ¿no? Si de Barbero se parece mucho a la de... Creo que fue hasta la que conozca más esta de acá, que es la de teoría de conjuntos. ¿Ya? Eso lo estudié, ¿no? En mi tesis, ¿no? No es la única, como te dije, hay más paradojas así, ¿no? La paradoja de los catálogos. La paradoja de los catálogos. ¿Sí? Imagínate que tú haces un catálogo de tu biblioteca personal, ¿sí? O una biblioteca municipal quiere hacer un catálogo, Entonces, por un lado están los catálogos que se catalogan a sí mismos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué se catalogan a sí mismos? Porque, bueno, un catálogo, por lo general, ¿qué puede ser? Una hojita de papel, ¿no? Aquí pones, ¿no? Título de mis libros, y acabó, ¿no? Pero esto puede hacerse un libro, o sea, el catálogo mismo puede ser tan grande que puede convertirse en un libro, ¿me entiendes? Si el catálogo se convierte en un libro, es un libro de tu biblioteca, pues, ¿verdad? Este catálogo sería un libro de tu biblioteca. Y como el catálogo es un catálogo de libros, el catálogo se puede incluir a sí mismo. Por eso, el catálogo se puede catalogar a sí mismo. ¿Sí? Pero también hay catálogos que no se catalogan a sí mismos. Profesor, ¿y por qué no se catalogan a sí mismos? Porque son pequeños, pues. Son pequeños, ¿no? El catálogo de una hoja, ¿no? No es un libro, no cumple con la condición. 2, 3 hojas, no es un libro. Cuando tiene 100 hojas por ahí, ya es un libro. Pero si tiene, pues, digamos, 5 hojas, no es un libro. ¿Ya? Pues hay catálogos que no se catalogan a sí mismos. Imagínate un bibliotecario, ¿no? Un tipo así, pues, recontra bibliotecario, que quiere hacer un catálogo de todos los catálogos que no se catalogan a sí mismos. ¿Esto te suena, sí o no? Esta es la paradoja de Russell, pues. ¿Te suena, sí o no? El catálogo de todos los catálogos que no se catalogan a sí mismos. Un super catálogo. La pregunta es, ¿este super catálogo, SC, se contiene a sí mismo? ¿Sí o no? Ahí está la cuestión, ¿no? Este super catálogo, que es el catálogo de todos los catálogos que no se catalogan a sí mismos. Si se cataloga a sí mismo, o sea, se contiene a sí mismo, se cataloga a sí mismo, entonces no debería formar parte del catálogo de todos los catálogos que no se catalogan. Porque automáticamente se excluye, ¿no? Si sí se cataloga, entonces ya no se cataloga. No debe estar dentro de este supercatálogo. Pero si no se cataloga, entonces cumple con la condición. Y sí debe estar dentro del supercatálogo. Porque recuerda que es un catálogo de todos los catálogos que no se catalogan. No, mi pregunta de nuevo fue esta: ¿por qué esta es más fácil de comprender y la de Russell no? Y esta que te expliqué con mucho esfuerzo es más complicada, ¿sí? ¿Por qué? O sea, yo quería saber, ¿no? Estaba muy preocupado por el asunto. Eh, y entonces,
yo propuse la idea, pues, de que en realidad la paradoja de Russell no necesita matemáticas para formularse, sino ciertos tipos de verbos y cierto tipo de contextos para que surja la paradoja. Por ejemplo, ¿no? Te voy a formular una pequeña nomás, ¿ya? Por un lado, hay estados que se gobiernan a sí mismos. Pero por otro lado, hay estados que no se gobiernan a sí mismos porque son gobernados por mafias, porque son gobernados por traficantes, no sé, por lo que tú quieras, por Estados Unidos, lo que quieras, ¿ya? Bien, por un lado hay gobiernos que se gobiernan a sí mismos, y por otro lado hay estados que no se gobiernan a sí mismos. Imagínate un superestado. El superestado de todos los estados que no se gobiernan a sí mismos. Ya te das cuenta por dónde van, ¿no? ¿Sí? Un superestado que está constituido por todos los estados que no se gobiernan a sí mismos. ¿Este superestado se gobierna a sí mismo, sí o no? ¿Ves? Y listo, ya formulé una paradoja así tipo Russell. Necesito un verbo reflexivo y un contexto. Un verbo reflexivo, a sí mismo, gobernarse a sí mismo. Un verbo reflexivo y un cierto contexto, ¿no? Claro, si se entiende esto de un estado, de todos los estados, ¿no? Imagínate, ¿no? Que no se gobiernan a sí mismos, ¿no? Que vendría a ser pues, un superestado, una confederación, más o menos, ¿ya? Hay una tercera versión de la paradoja de Russell que se llama la paradoja de los alcaldes. De los alcaldes. Es interesante también, mira, interesante. Imagínate lo siguiente, ¿ya? Por un lado, tenemos alcaldes que viven en su ciudad, de la que gobiernan, ¿ya? En su ciudad, en la que gobiernan, ellos viven. Pero por otro lado, hay alcaldes que no viven allí. O sea, gobiernan una ciudad, pero ahí no viven. ¿De acuerdo? Actualmente, por si acaso te lo digo, en Lima, Perú, tú no puedes ser alcalde de un lugar donde no vives, ¿ya? Eso según las reglas, según las leyes. Pero imagínate pues que no existe esa regla, ¿ya? Hay alcaldes que gobiernan su ciudad, que viven en la ciudad en la que gobiernan, y hay alcaldes que no viven en la ciudad en que se gobiernan. Imagínate que el gobierno central dice que todos los alcaldes que no viven en la ciudad donde gobiernen, ahora deben vivir ¿en dónde? En la ciudad X. Vamos a llamarle City X, ¿ya? City X. City X se llena de alcaldes que no viven en su ciudad. Hay un montón de alcaldes ahí. Hay tantos alcaldes que City X se convierte en una nueva ciudad y requiere un alcalde. Profesor, se encuentra cortado. De City X, la pregunta es, ¿dónde debe vivir? Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí se me escucha bien, profesor. ¿Me cortó?
Ya no se le escucha. Hola, hola, ¿se me escucha? Hola, 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 hola. Ahora sí se le escucha, profesor. Sí se escucha. Ya, ya, para terminar, porque igual ya estamos terminando ya. Para terminar nomás ya. Entonces te hablaba del alcalde, en este caso, ¿ven mi pantalla? ¿La logran ver? Sí se ve. Sí se ve. Ya, a ver, déjame ver si se está... Sí, grabando, ya, entonces aprovechemos, pues, ¿no? Te decía, no simplemente esto, ¿no? Por otro lado, mira, el alcalde de CTX debe vivir dentro o fuera. Por un lado, si vive dentro, sería un alcalde que vive en su propia ciudad y por ende no debería vivir ahí, porque solo viven ahí los que no viven en su propia ciudad. Por otro lado, si vive fuera de CTX, entonces sería un alcalde que vive fuera de su propia ciudad y por ende debería vivir dentro de CTX.
Y acá hay una paradoja. Bien. Las paradojas, entonces, pues, permiten que tú desarrolles tu pensamiento crítico. Son retos a la razón. No podemos creer que razonando lleguemos a conclusiones irracionales, ¿no? Por eso, una paradoja es importante para estimular el pensamiento crítico, el razonamiento. Las paradojas y las falacias tienen forma de argumentos. Sin embargo, mientras que las paradojas son argumentos que, procediendo lógicamente, se evocan una contradicción, las falacias son argumentos psicológicamente persuasivos, aunque lógicamente efectuosos. Listo, señores. Ya se me está muriendo la batería. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? A ver, por si acaso, los que han intervenido son en este caso Córdoba, una participación, y Miranda, 2 participaciones, ¿no? ¿Hay alguien más que ha participado? Creo que no, ¿no? Entonces todo está bien. Listo. Más bien, disculpen pues las cosas, porque ya hemos llegado a la hora apropiada. Si no hay dudas, si no hay preguntas, nos vemos pues el próximo jueves, que sería la última clase, y de allí el 2 de marzo ya sería el examen final, ¿ya? Más bien, muchas gracias por su tiempo y su consideración. Espero pues que nos podamos ver la próxima semana. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día de jueves, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Gracias, gracias.